¿Te has preguntado por qué hay momentos en tu vida donde sientes que ya no puedes más? Donde tu mente está al borde del colapso, donde los pensamientos negativos te bombardean sin cesar, donde la ansiedad te susurra que no eres lo suficientemente fuerte para lo que viene, y sin embargo, de alguna manera misteriosa, ¿encuentras fuerzas para seguir adelante? ¿Y si te dijera que esa resistencia mental que experimentas no es casualidad? Que esas fuerzas sobrenaturales que surgen cuando todo parece perdido no son producto de tu propia voluntad. Que esa capacidad inexplicable de mantenerte en pie cuando todo a tu alrededor se tambalea, sino que es el Señor trabajando directamente en tu mente y en tu espíritu para fortalecerte de maneras que ni siquiera puedes imaginar, forjando en ti una mentalidad de acero que será capaz de resistir cualquier tormenta que venga contra tu vida. Hermano, hermana, lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos va a revolucionar completamente tu perspectiva sobre las batallas mentales que enfrentas cada día. Existe un poder secreto, una fortaleza divina que muy pocos conocen, un entrenamiento celestial que ocurre en las sombras de tus luchas más difíciles y que es capaz de transformar tu mente más frágil en una fortaleza inquebrantable que ninguna circunstancia podrá derribar jamás. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has estado al borde del abismo mental y emocional, sintiendo que una presión más va a quebrar tu cordura, y de repente, como si una mano invisible te sostuviera, has encontrado la fuerza para dar un paso más? ¿Cuántas veces has enfrentado situaciones que parecían más grandes que tu capacidad mental para procesarlas, y sin embargo has salido del otro lado más fuerte que antes? Eso que experimentas no es suerte, no es coincidencia, no es solo tu fuerza de voluntad. Es Dios moldeando tu resistencia mental de formas que trascienden completamente lo natural. En este viaje transformador que estamos por emprender juntos, vamos a descubrir cómo Dios utiliza precisamente tus momentos de mayor debilidad mental para construir en ti una fortaleza que ninguna circunstancia, ningún ataque, ninguna crisis podrá derribar jamás. Te voy a mostrar secretos bíblicos que han permanecido ocultos para muchos, verdades que van a iluminar cada lucha mental que has enfrentado y te van a mostrar el propósito divino detrás de cada batalla aparentemente imposible que has tenido que pelear en tu mente. Antes de continuar con estas revelaciones que van a transformar tu vida, quiero que hagas algo muy importante para tu compromiso con tu fe y para sellar esta conexión espiritual que estamos estableciendo. En los comentarios, escribe esta frase poderosa: declaro que Dios está fortaleciendo mi mente. Al escribir esta declaración, no solo estás participando con nosotros, sino que estás haciendo una declaración ante el cielo y la tierra de tu disposición a recibir esta revelación sobrenatural que va a cambiar tu vida para siempre. Quédate hasta el final de este video, porque la penúltima enseñanza de hoy puede llevar exactamente la clave que necesitas para desbloquear una bendición sobrenatural en tu mente y en tu vida. Hay algo específico que Dios quiere revelarte antes de que terminemos, algo que va a ser como una llave maestra para tu fortaleza mental. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Abre tu corazón, abre tu mente y tu Biblia, porque vamos a comenzar este poderoso estudio que va a revolucionar tu fortaleza mental para siempre. La prueba del desierto, donde nace la resistencia mental. Detente un momento. Lo que estás a punto de entender sobre tus momentos más desesperantes va a cambiar para siempre la forma en que ves tus luchas mentales más difíciles. Imagina por un instante que estás en el lugar más desolado que puedas concebir. Un desierto donde no hay agua para calmar tu sed, donde el sol quema despiadadamente tu piel durante el día y el frío penetra hasta tus huesos durante la noche, donde cada paso que das
parece llevarte más lejos de cualquier esperanza de salvación, donde el horizonte se extiende infinitamente sin mostrar ninguna señal de alivio. Ahora imagina que no tienes que estar allí por horas o días, sino por 40 años completos. 40 años de incertidumbre. 40 años sin saber si vas a sobrevivir al día siguiente. 40 años dependiendo completamente de milagros diarios para tu supervivencia. Esto no es solo una metáfora poética, hermano, hermana. Esto es exactamente lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí. Y es exactamente el método que Dios utiliza para forjar la resistencia mental más poderosa que puedas imaginar. Es la escuela de entrenamiento mental más avanzada que existe en el universo. Cuando leemos en Deuteronomio 8:12-3, las Escrituras nos revelan algo profundamente transformador que va a cambiar tu perspectiva sobre cada dificultad que has enfrentado. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te das cuenta de la revelación explosiva que está contenida en estos versículos? Dios no estaba castigando a su pueblo. Estaba fortaleciendo su mente de una manera sobrenatural. Cada crisis que enfrentaron, cada momento de escasez, cada situación imposible, no era evidencia de que Dios los había abandonado. Era evidencia de que Dios los estaba entrenando para una mentalidad que trascendía completamente las circunstancias naturales. Escúchame muy atentamente, hermano, hermana. Cada vez que tu mente se siente abrumada por las circunstancias, cada vez que sientes que no puedes lidiar con una situación más, cada vez que la ansiedad toca a tu puerta y te susurra que no eres lo suficientemente fuerte para lo que viene, cada vez que los problemas se acumulan como montañas imposibles de escalar, estás en tu propio desierto, y ese desierto no es tu enemigo. Es tu gimnasio mental divino. Es el lugar donde Dios está desarrollando en ti músculos espirituales que ni siquiera sabías que existían. Piénsalo de esta manera revolucionaria. Cuando un atleta de élite quiere desarrollar músculos extraordinarios, ¿qué hace? Le pone resistencia al músculo. Lo somete a peso, a tensión, a estrés controlado que lo empuja más allá de su zona de comodidad. No puede desarrollar fuerza real sin oposición, sin algo que empuje contra él, sin algo que lo fuerce a crecer. Y exactamente eso es lo que hace Dios con tu mente y con tu espíritu. Cada desafío mental que enfrentas es como una pesa celestial que está desarrollando músculos en tu alma, que serán tu fortaleza para el resto de tu vida. Los israelitas comenzaron ese viaje como esclavos mentales. Habían pasado 400 años siendo dominados, siendo programados para pensar como víctimas, para actuar desde el miedo, para creer que no eran capaces de nada grande, para aceptar que su destino era ser controlados por otros. Su mente estaba completamente formateada por la esclavitud. Pensaban como esclavos, actuaban como esclavos, soñaban como esclavos. No conocían otra realidad. Pero mira lo que Dios hizo. Los sacó físicamente de Egipto en una sola noche, pero les tomó 40 años completos sacar Egipto de sus mentes. Y durante esos 40 años de entrenamiento mental divino, cada crisis que enfrentaron, cada momento donde no tenían agua y de repente brotaba milagrosamente de una roca, cada mañana cuando despertaban y encontraban maná fresco, cubriendo el suelo como si hubiera nevado comida del cielo.
Era Dios entrenando sistemáticamente su mente para depender de Él, para confiar más allá de lo que sus ojos podían ver, para desarrollar una fe que fuera más fuerte que cualquier evidencia contraria. Cada vez que murmuraron porque no había agua, Dios les enseñó que Él podía proveer agua de maneras sobrenaturales. Cada vez que se quejaron por la comida, Dios les mostró que Él podía alimentarlos de formas que desafiaban toda lógica humana. Cada vez que temieron a sus enemigos, Dios les demostró que Él podía pelear sus batallas de maneras que trascendían cualquier estrategia militar conocida. Hermano, hermana, ¿no ves el patrón divino que está ocurriendo en tu propia vida? Esas situaciones que te mantienen despierto por las noches, esos problemas que parecen no tener solución humana, esas presiones financieras que parecen imposibles de resolver, esas crisis familiares que parecen ir más allá de tu capacidad de manejarlas, esas batallas en tu mente que sientes que van a quebrar tu cordura, no son accidentes cósmicos, no son evidencia de que Dios se ha olvidado de ti. Son el desierto donde Dios está forjando en ti una mentalidad de conquistador, una mente que será capaz de enfrentar cualquier tormenta futura con una confianza inquebrantable. Dios está usando cada desafío para enseñarte que Él puede proveer soluciones de maneras que jamás imaginaste. Está usando cada momento de escasez para mostrarte que Él tiene recursos ilimitados a su disposición. Está usando cada situación imposible para desarrollar en ti una fe que será más fuerte que cualquier circunstancia que puedas enfrentar en el futuro. Pero aquí está el secreto que cambia completamente el juego. Los israelitas que salieron del desierto después de 40 años no eran las mismas personas que entraron. Físicamente, la mayoría de los que entraron habían muerto durante el viaje. Pero los que salieron, oh hermano, hermana, los que salieron, habían desarrollado algo que las Escrituras llaman la mente de Cristo, una capacidad sobrenatural de mantenerse firmes cuando todo a su alrededor se tambalea, una confianza que no dependía de las circunstancias, una paz que trascendía todo entendimiento humano. Habían desarrollado lo que yo llamo inmunidad mental espiritual. Después de 40 años de ver milagros diarios, después de 40 años de ser sostenidos sobrenaturalmente, después de 40 años de experimentar la fidelidad de Dios en las circunstancias más imposibles, sus mentes habían sido reprogramadas completamente. Ya no podían ser intimidados por ninguna circunstancia, porque habían visto el poder de Dios manifestarse en formas que desafiaban toda lógica. Cuando finalmente entraron a la tierra prometida, no entraron como víctimas esperando que alguien más resolviera sus problemas. No entraron con mentalidad de esclavos preguntándose si serían capaces de enfrentar los desafíos que venían. Entraron como guerreros mentales, con una confianza inquebrantable en que el Dios que los había sostenido en el desierto los haría victoriosos en cualquier batalla, en cualquier situación, contra cualquier enemigo. Y te voy a decir algo que va a electrizar tu espíritu y va a cambiar para siempre la forma en que ves tus luchas actuales. Esa misma transformación mental está disponible para ti ahora mismo. Cada desierto por el que has caminado, cada valle de lágrimas que has atravesado, cada noche de angustia que has soportado, cada batalla mental que has peleado, ha sido Dios construyendo en ti una fortaleza mental que te va a servir no solo para esta temporada, sino para el resto de tu vida y para las generaciones que vienen detrás de ti. Tu mente está siendo fortalecida ahora mismo. En este preciso momento, mientras enfrentas tus desafíos actuales, Dios está desarrollando en ti músculos espirituales que te van a convertir en una persona completamente diferente al final de esta temporada. Mira lo que pasó cuando finalmente conquistaron la tierra prometida. No necesitaron estrategias militares complicadas,
porque su mente había sido entrenada para confiar en métodos sobrenaturales. En Jericó, simplemente caminaron alrededor de la ciudad y gritaron, y los muros cayeron. ¿Por qué? Porque 40 años en el desierto les había enseñado que Dios puede hacer lo imposible de maneras que desafían toda lógica humana. Cuando enfrentaron a los gigantes en la tierra, no se acobardaron como la generación anterior. Su mente había sido fortalecida hasta el punto donde podían ver gigantes y pensar, son grandes, pero nuestro Dios es más grande. Habían desarrollado lo que yo llamo mentalidad de gigantes, una perspectiva mental que ve cada obstáculo como una oportunidad para que Dios demuestre su poder. Hermano, hermana, ese proceso de fortalecimiento mental que experimentaron los israelitas está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Cada factura que no sabes cómo vas a pagar es Dios enseñándote que Él puede proveer de maneras sobrenaturales. Cada diagnóstico médico que recibiste es una oportunidad para experimentar el poder sanador de Dios. Cada relación rota en tu vida es una chance para que Dios te muestre que Él puede restaurar lo que parecía perdido para siempre. Tu desierto actual, sea cual sea, no es tu destino final. Es tu escuela de entrenamiento. Y cuando salgas de él, vas a salir con una mentalidad completamente diferente, con una confianza que nada podrá quebrar, con una fe que será tu arma secreta para el resto de tu vida. Pero la resistencia mental que se desarrolla en el desierto es solo el primer nivel de lo que Dios quiere hacer en ti. Porque cuando entendemos cómo funciona la segunda dimensión de la fortaleza divina, cuando descubrimos el poder transformador que se esconde en los momentos de silencio aparente de Dios, ahí es donde las cosas se vuelven realmente sobrenaturales. El silencio de Dios. La escuela de la fe inquebrantable espera. Antes de continuar, necesito que entiendas algo que va a sacudir completamente todo lo que creías sobre los momentos más dolorosos de tu vida espiritual. ¿Alguna vez has estado en una situación tan desesperante, tan asfixiante, tan imposible de resolver, que has clamado a Dios con todas las fuerzas de tu alma? Has llorado hasta que no te quedan más lágrimas. Has orado hasta que tu voz se quiebra. Has ayunado hasta sentir que tu cuerpo va a colapsar. ¿Y has sentido como si Él no estuviera allí? Como si tus oraciones rebotaran en un techo de concreto y regresaran vacías a tu corazón quebrantado. Como si el cielo fuera de bronce impenetrable y Dios hubiera decidido guardar silencio justo cuando más desesperadamente necesitas escuchar su voz. Hermano, hermana, lo que estás a punto de descubrir va a transformar completamente tu perspectiva sobre esos momentos que sentiste como abandono divino. Va a revolucionar tu entendimiento de lo que realmente está ocurriendo en las dimensiones espirituales cuando Dios parece estar callado, y va a convertir cada temporada de silencio aparente en una oportunidad de desarrollo de una fe que será literalmente inquebrantable. Vamos a adentrarnos en la historia de una mujer que experimentó el silencio de Dios de la manera más brutal y prolongada que puedas imaginar. Su nombre era Ana, y su historia está registrada en el primer libro de Samuel. Esta mujer había estado pidiendo, rogando, suplicando a Dios por un hijo durante años, no meses, no un par de años, sino años y años de lágrimas amargas, años de humillación pública, años de sentir que Dios había cerrado completamente sus oídos a su clamor más profundo. En una cultura donde el valor de una mujer se medía por su capacidad de dar hijos, Ana no solo enfrentaba la desesperación personal de no poder concebir, sino también la humillación social constante. Su rival, Penina, la otra esposa de Elcana, la irritaba y la angustiaba constantemente debido a su esterilidad. Imagínate la tortura mental de escuchar día tras día, año tras año, los comentarios hirientes, las miradas de lástima,
los susurros de que tal vez Dios la había maldecido. Las Escrituras nos dicen en 1 Samuel 1:10 que Ana lloraba amargamente y que, en la amargura de su alma, oró a Jehová. Pero la palabra amargamente, en el texto original hebreo, es mucho más intensa de lo que nuestras traducciones pueden capturar. Literalmente significa un llanto que viene desde las profundidades más oscuras del alma, un clamor que surge cuando el dolor es tan intenso que amenaza con destruir tu cordura, una oración que brota de un corazón que está al borde del colapso total. Ana había llegado al punto donde ya no podía comer, donde ya no podía funcionar normalmente, donde su dolor era tan visible que su esposo Elcana le preguntaba: «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón?». Estaba experimentando lo que hoy llamaríamos una crisis de salud mental severa, y todo esto mientras Dios permanecía en aparente silencio absoluto. Pero aquí está la revelación que va a revolucionar tu comprensión espiritual. Dios no estaba ignorando a Ana. Estaba fortaleciendo su fe hasta convertirla en algo completamente inquebrantable. El silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento avanzado. No es abandono, es desarrollo de una fe de élite que solo puede nacer en las profundidades del silencio aparente. Escúchame atentamente, hermano, hermana. Cuando Dios parece callado en tu vida, cuando tus oraciones parecen no obtener respuesta, cuando clamas y los cielos parecen cerrados herméticamente, no es porque se haya olvidado de ti, no es porque tus pecados hayan creado una barrera infranqueable, no es porque no te ame lo suficiente, es porque está desarrollando en ti un tipo de fe que solo puede nacer en el silencio, una confianza que será más fuerte que cualquier evidencia contraria, una esperanza que será más poderosa que cualquier circunstancia adversa. Piénsalo de esta manera que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Cuando un padre está enseñando a su hijo pequeño a caminar, llega un momento crucial donde tiene que soltar su mano. Desde la perspectiva del niño, podría sentir que el padre lo ha abandonado, que ya no le importa si se cae, que lo ha dejado solo para enfrentar el peligro. Pero el padre está ahí, a centímetros de distancia, vigilando cada paso, con los brazos extendidos, listo para sostenerlo instantáneamente si es necesario, pero permitiendo que desarrolle su propia fuerza, su propio equilibrio, su propia confianza para caminar. Eso es exactamente lo que Dios hace con tu fe cuando permite temporadas de silencio aparente. No es crueldad divina, es entrenamiento de élite para tu espíritu. No es evidencia de que no le importas, es evidencia de que confía tanto en la fe que ha puesto en ti que está dispuesto a permitir que se desarrolle hasta alcanzar su máximo potencial. Ana desarrolló algo durante esos años interminables de aparente silencio divino que la mayoría de las personas nunca logran desarrollar en toda su vida. Una fe que no dependía de las circunstancias favorables. Una confianza en Dios que era más fuerte que cualquier evidencia contraria que pudiera ver con sus ojos naturales. Una esperanza que podía brillar en la oscuridad más absoluta. Una mentalidad que podía sostener la expectativa de milagro incluso cuando la realidad gritaba imposibilidad. Desde todos los ángulos. Cada año que pasaba sin respuesta aparente, su fe se volvía un poco más pura, un poco más fuerte, un poco más independiente de las circunstancias externas. Cada lágrima que derramó en secreto era como un peso en el gimnasio de su alma, desarrollando músculos espirituales que la prepararían para lo que venía. Cada noche que se acostó con el corazón vacío, su espíritu desarrollaba una capacidad sobrenatural de confiar en Dios más allá de lo que podía ver o sentir. Y cuando finalmente Dios respondió, «Oh, hermano, hermana», cuando finalmente respondió, no solo le dio un hijo, le dio a Samuel,
uno de los profetas más poderosos y transformadores en toda la historia de Israel. Un hombre que cambiaría el curso de una nación entera, que ungirían reyes, que servirían como la voz de Dios para generaciones. Pero el verdadero milagro no fue el nacimiento físico de Samuel. El verdadero milagro fue la transformación espiritual que había ocurrido en Ana durante esos años de espera, el fortalecimiento de su fe que la convirtió en una mujer completamente diferente. Mira la oración explosiva que Ana hace en 1 Samuel 2:1-2, después de recibir su respuesta. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Escuchas esa confianza inquebrantable que resuena en cada palabra? ¿Sientes esa fortaleza mental que trasciende completamente las circunstancias? ¿Percibes esa fe de acero que nada en el universo podría quebrar? Eso no se desarrolló cuando recibió la respuesta. Se desarrolló durante los años de silencio. La respuesta simplemente reveló la fe poderosa que había sido forjada en secreto durante la espera. Ahora quiero que pienses con total honestidad en tu propia vida, hermano, hermana. Esas temporadas donde has sentido que Dios no te escucha, donde has clamado hasta quedarte sin voz y los cielos parecen cerrados herméticamente, esos momentos donde has orado con lágrimas y parece que tus palabras se desvanecen en el aire, esos períodos donde tu fe ha sido probada hasta el límite y has llegado al punto de preguntarte si Dios realmente se preocupa por tu situación. No eran castigos divinos, no eran señales de que Dios se había olvidado de tu existencia. No eran evidencia de que tus pecados habían creado una barrera infranqueable entre tú y el cielo. Eran tu escuela de entrenamiento mental más avanzada, tu universidad espiritual de élite, el laboratorio donde Dios estaba forjando en ti el tipo de fe que puede sostener montañas, el tipo de confianza que puede caminar sobre las aguas más tormentosas, el tipo de esperanza que puede brillar en la oscuridad más densa. Porque verás, hermano, hermana, cualquier persona puede tener fe cuando todo va perfectamente bien en su vida. Cualquier persona puede confiar en Dios cuando las bendiciones llueven como cascada y los milagros ocurren visiblemente cada día. Cualquier persona puede mantener la esperanza cuando las circunstancias confirman constantemente las promesas de Dios. Pero se necesita un tipo especial de fortaleza mental, un calibre especial de fe, una calidad especial de confianza para mantener la esperanza cuando todo parece estar trabajando en tu contra, para seguir creyendo cuando la evidencia sugiere lo contrario, para continuar confiando cuando el silencio se extiende más allá de lo que creías que podrías soportar. Y ese tipo de fe sobrenatural, esa confianza inquebrantable, esa esperanza indestructible, solo se desarrolla en el silencio aparente de Dios. Solo puede nacer en las profundidades de la espera. Solo puede forjarse en el fuego de la aparente ausencia divina. Cada día que Ana se levantó sin respuesta visible, su mente se volvía un poco más fuerte, un poco más resiliente, un poco más capaz de confiar más allá de lo que podía ver. Cada noche que se acostó con el corazón aparentemente vacío, su espíritu desarrollaba músculos de resistencia que ninguna circunstancia posterior podría quebrar. Cada momento de silencio divino era una clase magistral en fe inquebrantable que la estaba preparando no solo para recibir su milagro, sino para ser el tipo de mujer que podría criar a un profeta que cambiaría una nación. Hay algo más que quiero que entiendas sobre la historia de Ana que va a revolucionar tu perspectiva sobre tus propias temporadas de silencio. Cuando finalmente Samuel nació, Ana no se aferró a él como haría cualquier madre que hubiera esperado tanto tiempo.
En lugar de eso, lo llevó al templo y se lo entregó completamente a Dios para servicio de por vida. ¿Te das cuenta de lo que esto revela sobre su transformación mental? El silencio de Dios no solo le había dado fe para recibir la respuesta, le había dado la fortaleza mental para dar la respuesta de vuelta a Dios cuando Él se la pidió. Había desarrollado una mentalidad tan centrada en los propósitos divinos que ya no necesitaba aferrarse a las bendiciones para ser feliz. Esto es lo que el silencio de Dios está produciendo en tu vida ahora mismo, hermano, hermana. No solo te está preparando para recibir lo que has estado pidiendo, te está transformando en el tipo de persona que puede manejar la bendición sin que la bendición te corrompa, que puede recibir la respuesta sin olvidar al que responde, que puede prosperar sin perder la dependencia de Dios. El silencio no es solo preparación para la respuesta, es preparación para la responsabilidad que viene con la respuesta. Dios sabe que si te diera ahora mismo todo lo que le has pedido, con la mentalidad que tenías cuando empezaste a pedir, las bendiciones podrían destruirte en lugar de fortalecerte. Por eso permite temporadas donde tu fe es refinada, donde tu carácter es forjado, donde tu mente aprende a confiar más en el dador que en los regalos. Cuando finalmente llegue tu respuesta, vas a estar mental y espiritualmente preparado para manejarla de una manera que traiga gloria a Dios y bendición a otros. Ana se convirtió en la madre de Samuel, pero más importante aún, se convirtió en la mujer cuya oración cambió el curso de una nación. Su hijo fue el profeta que ungió a David, el rey según el corazón de Dios. Todo eso fue posible porque el silencio de Dios había forjado en ella una fe tan pura, tan poderosa, tan inquebrantable, que pudo criar a un hijo que cambiaría la historia. Tu silencio actual está preparándote para un impacto que va más allá de tu situación personal. Dios te está fortaleciendo no solo para tu propio beneficio, sino para que puedas ser una bendición generacional que afecte vidas que ni siquiera conoces todavía. Pero cuando entendemos cómo Dios usa incluso nuestros errores más devastadores, nuestras fallas más humillantes, nuestras caídas más dolorosas para fortalecer nuestra mente de maneras que jamás imaginamos posibles, ahí es donde la cosa se vuelve completamente sobrenatural. La caída de Pedro. Cómo Dios convierte tus fallas en fortaleza. Lo que estás a punto de descubrir sobre tus propios fracasos más dolorosos va a cambiar radicalmente la forma en que los ves para siempre, y va a convertir cada error de tu pasado en combustible para una fortaleza mental inquebrantable. Imagínate por un momento que eres la persona más cercana a Jesús en toda la tierra, que has caminado literalmente con Él lado a lado por 3 años intensos, que has visto milagros que desafían toda lógica científica conocida, que has sido testigo presencial de resurrecciones de muertos, de multiplicación sobrenatural de alimentos, de tempestades calmadas con una simple palabra de poder. Imagínate que has caminado sobre el agua sostenido por el poder de Dios, que has visto demonios huir al mencionar el nombre de tu Maestro, que has sido parte del círculo íntimo que ha presenciado la transfiguración gloriosa en el monte. Imagínate que eres tan absolutamente confiado en tu lealtad inquebrantable que públicamente, delante de todos los demás discípulos, declaras con vehemencia que morirías antes que negar a tu Señor. Que estás tan seguro de tu amor y tu compromiso que incluso corriges a Jesús cuando Él sugiere que podrías fallar. Que tu identidad entera está construida sobre ser el más valiente, el más leal, el más dispuesto a dar la vida por la causa. Y ahora imagínate que en el momento más crítico de la historia humana, en la hora más oscura cuando tu maestro más necesita tu apoyo, no solo fallas, traicionas, no solo traicionas, niegas públicamente 3 veces consecutivas
con maldiciones y juramentos, que siquiera conoces a la persona que dijiste que amarías hasta la muerte, y lo haces no ante soldados romanos con espadas, no ante autoridades religiosas con poder para matarte, sino ante una sirvienta común, ante personas que no representaban ningún peligro real para tu vida. Hermano, hermana, eso es exactamente lo que le pasó a Pedro en la noche más larga de su vida. Y lo que Dios hizo con esa falla devastadora va a revolucionar completamente tu perspectiva sobre tus propios errores más dolorosos. Va a transformar tu entendimiento sobre cómo Dios puede usar incluso tus momentos más humillantes para construir en ti una fortaleza mental que será inquebrantable. Cuando leemos en Lucas 22, 54, 62 sobre la negación de Pedro, las Escrituras nos pintan un cuadro absolutamente devastador que nos parte el corazón. Pedro, el mismo que había caminado sobre el agua, desafiando las leyes de la física, el mismo que había confesado públicamente que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el mismo que había sacado una espada para defender físicamente a su maestro apenas unas horas antes. Ahora estaba temblando de miedo ante una sirvienta común y negando desesperadamente conocer a Jesús. La Escritura nos dice que cuando le preguntaron si él también era de los que andaban con Jesús, Pedro respondió: «Mujer, no lo conozco». Y cuando insistieron, él volvió a negar: «Hombre, no soy». Y cuando una tercera persona confirmó que lo había visto con Jesús, Pedro comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: «No conozco a este hombre de quien habláis». El versículo 61 nos rompe el corazón completamente. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Puedes imaginar el estado mental devastador de Pedro en ese momento preciso? La culpa aplastante que debe haber sentido cuando sus propias palabras resonaron en sus oídos. La vergüenza absoluta de verse a sí mismo como un cobarde cuando había creído que era un héroe. La desesperación total de darse cuenta de que había traicionado a la persona más importante en su vida justo cuando más lo necesitaba. Su autoimagen completamente destruida. Su confianza en pedazos irreconocibles. Su futuro aparentemente perdido para siempre. Si hubiera existido el término depresión clínica en esa época, Pedro habría estado en el fondo del abismo más profundo. Si hubiera habido psicólogos en el primer siglo, habrían diagnosticado un trauma severo con tendencias suicidas. Su mente estaba destrozada, su espíritu quebrado, su identidad pulverizada. Pero aquí está el secreto que va a electrizar tu espíritu y va a cambiar para siempre la forma en que ves tus propios errores. Jesús no solo sabía que Pedro iba a fallar de esta manera tan devastadora, había planeado específicamente usar esa falla para fortalecer su mente y su carácter de una manera que nunca habría sido posible sin ella. Mira lo que Jesús le había dicho a Pedro antes de la crucifixión, registrado en Lucas 22, 31, 32. «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». ¿Te das cuenta de la revelación explosiva que está contenida en estas palabras? Jesús no estaba sorprendido por la falla de Pedro. La había previsto con exactitud perfecta. Había orado específicamente por él durante esa falla. Había planificado cuidadosamente usar esa falla para convertir a Pedro en el líder más poderoso y resiliente de la iglesia primitiva. La falla no era el final del plan, era parte integral del plan. Hermano, hermana, esto es lo que quiero que entiendas con cada fibra de tu ser. Dios no desperdicia absolutamente nada en tu vida, ni siquiera tus errores más devastadores.
especialmente tus errores más devastadores, ni siquiera tus fallas más humillantes, especialmente tus fallas más humillantes, ni siquiera tus momentos más vergonzosos, especialmente tus momentos más vergonzosos. La falla de Pedro no lo descalificó del propósito eterno de Dios para su vida. Lo calificó para ese propósito de una manera completamente nueva y más poderosa. Porque después de esa experiencia devastadora, Pedro desarrolló algo que no había tenido antes: humildad genuina que reemplazó su arrogancia natural, compasión profunda por los débiles que reemplazó su tendencia a juzgar, y una comprensión visceral de la gracia que solo puede venir de haberla necesitado desesperadamente cuando no la merecías en absoluto. Mira el contraste dramático entre el Pedro de antes de la negación y el Pedro de después de la restauración. El Pedro de antes, impulsivo hasta la imprudencia, arrogante hasta la soberbia, seguro de sí mismo hasta el punto de corregir a Jesús, confiado en su propia fuerza hasta el punto de hacer promesas que no podía cumplir. Era el tipo de persona que prometía más de lo que podía entregar, que hablaba antes de pensar, que actuaba desde la emoción sin considerar las consecuencias. Ahora mira el Pedro de después de la restauración y el fortalecimiento. Humilde, pero increíblemente valiente, consciente de su debilidad, pero confiado en la fuerza de Dios, compasivo con los que fallan, pero firme en la verdad, sabio para evaluar situaciones, pero audaz para tomar acción cuando es necesario. En Hechos 2, este mismo Pedro que había negado a Jesús por miedo a una sirvienta desarmada, ahora predica con poder sobrenatural ante miles de personas en Jerusalén, incluyendo las mismas autoridades religiosas que habían crucificado a Cristo apenas 50 días antes. ¿Qué había cambiado? ¿Había desarrollado músculos físicos? No. ¿Había aprendido técnicas de oratoria? No. ¿Había tomado clases de valor o cursos de liderazgo? No. Su mente había sido completamente fortalecida a través de su falla. Su carácter había sido refinado en el fuego de su propio fracaso. Su confianza ahora estaba basada no en su propia capacidad, sino en el poder de Dios que había experimentado en su momento de mayor debilidad. Y aquí está lo que va a transformar tu perspectiva sobre tus propios errores para siempre. Cada vez que has fallado, cada vez que has decepcionado a Dios y a ti mismo, cada vez que has hecho exactamente lo contrario de lo que sabías que debías hacer, cada vez que has sentido que tu debilidad te descalifica completamente del amor y el propósito divino, Dios ha estado trabajando silenciosamente para convertir esa misma falla en el fundamento de una fortaleza mental que será inquebrantable. Esos errores que te mantienen despierto por las noches, reviviendo la vergüenza, esas decisiones estúpidas que tomaste y que todavía te persiguen, esas palabras hirientes que dijiste y que no puedes retractar, esas promesas que rompiste, esas oportunidades que desperdiciaste, esas relaciones que dañaste por tu propia culpa, no son el final de tu historia. No son evidencia de que eres inútil para el reino de Dios. No son prueba de que has agotado la paciencia divina. Son el material de construcción que Dios está usando para edificar una versión más fuerte, más sabia, más compasiva, más útil de ti mismo. La culpa que sientes, la vergüenza que cargas, el dolor de haber fallado, la humillación de haber sido expuesto en tu debilidad. Todo eso está siendo transformado por las manos expertas del artista divino en sabiduría que no podrías haber adquirido de ninguna otra manera, en compasión que nacerá de tu propio sufrimiento, en una humildad que te hará más útil para el reino de Dios de lo que jamás fuiste en tu arrogancia. Pedro se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia, no a pesar de su falla devastadora, sino precisamente
a través de ella. Su mente fue fortalecida de una manera que nunca habría sido posible si no hubiera experimentado la devastación total de su propia debilidad, si no hubiera tocado fondo completamente, si no hubiera sido quebrantado hasta el punto donde no le quedaba nada, excepto la gracia de Dios. Y cuando Jesús lo restauró junto al mar de Tiberias, registrado en Juan 21, no solo le devolvió su posición, le dio una comisión más poderosa basada específicamente en su experiencia de fracaso y restauración. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús le estaba diciendo, ahora que conoces tu propia debilidad, ahora que has experimentado mi gracia en tu falla, estás calificado para cuidar a otros que también van a fallar. Hay algo más extraordinario sobre la transformación de Pedro que va a cambiar para siempre cómo ves tus propias fallas. Después de su negación y restauración, Pedro no solo se convirtió en un líder valiente, se convirtió en el líder que mejor entendía el dolor de la falla humana. Sus cartas en el Nuevo Testamento están llenas de compasión hacia los que luchan, de comprensión hacia los que fallan, de esperanza para los que han caído. En 1 Pedro 2:25 escribe, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estas no son palabras de alguien que nunca ha fallado. Son palabras de alguien que conoce íntimamente el dolor de estar perdido y la alegría incomparable de ser encontrado. Tu falla más dolorosa, hermano, hermana, se está convirtiendo en tu credencial más poderosa para ministrar a otros. Las personas no necesitan otro líder perfecto que no entienda sus luchas. Necesitan alguien que haya estado en el pozo y sepa cómo salir. Alguien que haya tocado fondo y experimentado el poder restaurador de Dios. Cada lágrima que has derramado por tus errores se está convirtiendo en compasión para secar las lágrimas de otros. Cada noche de insomnio por la culpa se está transformando en sabiduría para guiar a otros fuera de la oscuridad. Cada momento de vergüenza se está convirtiendo en humildad que te hará más efectivo para el reino de Dios. Pedro desarrolló algo que yo llamo autoridad de la experiencia. Cuando predicaba sobre el perdón de Dios, la gente le creía porque podían ver en sus ojos que él había necesitado desesperadamente ese perdón. Cuando hablaba sobre la gracia, su voz tenía una autenticidad que solo viene de haber sido rescatado por esa gracia cuando no la merecías. Su negación no fue el final de su historia. Fue el prólogo de su verdadera historia. Dios estaba escribiendo una narrativa de redención que sería más poderosa que cualquier historia de éxito sin complicaciones. Las cicatrices de Pedro se convirtieron en sus credenciales, sus lágrimas en su autoridad, su quebrantamiento en su fortaleza. Y aquí está la verdad que va a liberarte completamente. Dios no está sorprendido por tus fallas, porque Él ya las había incluido en su plan de fortalecerte. Tu error más grande puede convertirse en tu testimonio más poderoso. Tu caída más profunda puede ser la preparación para tu elevación más alta. No permitas que el enemigo use tus errores pasados para convencerte de que no tienes futuro. Dios se especializa en tomar vidas rotas y crear de ellas historias de restauración que glorifican su nombre y bendicen a generaciones. Pero cuando descubres cómo Dios usa incluso la oposición externa más cruel, incluso los enemigos más determinados, incluso las fuerzas que trabajan activamente para destruirte para fortalecer tu mente de maneras sobrenaturales, ahí es donde las cosas se vuelven absolutamente revolucionarias. La oposición de Nehemías, cuando Dios convierte tus enemigos en entrenadores. Prepárate, porque lo que estás a punto de entender sobre tus enemigos y oponentes va a revolucionar completamente tu estrategia mental para enfrentar la vida.
y va a convertir cada ataque en tu contra en una oportunidad de fortalecimiento sobrenatural. ¿Alguna vez has sentido que tienes fuerzas trabajando sistemáticamente en tu contra? ¿Que hay personas que parecen haber hecho de sabotear tus sueños su profesión de tiempo completo? ¿Que hay individuos que se dedican activamente a desacreditar tu carácter, a bloquear cada paso que intentas dar hacia adelante, a sembrar dudas sobre tus capacidades en las mentes de otros? ¿Has llegado al punto donde sientes que la oposición que enfrentas es demasiado organizada, demasiado persistente, demasiado cruel y coordinada como para ser simple casualidad o mala suerte? ¿Has experimentado esa sensación inquietante de que cada vez que estás a punto de lograr un avance significativo en tu vida, aparecen obstáculos que parecen diseñados específicamente para desanimarte, para hacerte dudar de ti mismo, para convencerte de que abandones tus sueños y te conformes con menos de lo que Dios tiene preparado para ti? Hermano, hermana, lo que vas a descubrir ahora va a cambiar para siempre la forma en que ves a esas personas y circunstancias que se oponen a ti. Va a transformar cada ataque en una oportunidad de crecimiento y va a convertir a tus enemigos más determinados en los entrenadores más efectivos que jamás hayas tenido. Nehemías era un hombre con una misión cristalina que había recibido directamente del corazón de Dios: reconstruir los muros destruidos de Jerusalén. Dios había puesto esa visión en su corazón como una llama que no se podía apagar. Había abierto sobrenaturalmente las puertas para que tuviera todos los recursos necesarios. Había preparado el momento perfecto en la historia para que este proyecto fuera no solo posible, sino exitoso. El rey Artajerjes le había dado permiso oficial, cartas de recomendación, materiales de construcción, protección militar. Todo parecía estar perfectamente alineado para el éxito total. Pero desde el momento exacto en que Nehemías puso el primer pie en Jerusalén y anunció su intención de reconstruir, surgieron enemigos aparentemente de la nada. Sanbalat el horonita, Tobías el amonita, Gesem el árabe. Nombres que probablemente no significan nada para ti, pero que representaron una oposición sistemática, organizada, despiadada y persistente contra el propósito claro de Dios en la vida de Nehemías. Estas personas no fueron simplemente escépticas del proyecto, se opusieron activamente. No solo se opusieron, se burlaron cruelmente. No solo se burlaron, conspiraron secretamente. No solo conspiraron, amenazaron con violencia física. No solo amenazaron, trataron de tender trampas mortales y emboscadas para eliminarlo. Era como si hubieran convertido la destrucción de Nehemías y su proyecto en su carrera profesional de tiempo completo. En Nehemías 2:19 leemos: lo cual oyendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, se mofaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Estaban tratando de sembrar dudas, de crear miedo, de hacer que Nehemías cuestionara si realmente había escuchado bien a Dios. Luego en Nehemías 4:1-3, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Pero aquí está lo que va a electrizar tu espíritu y va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la oposición en tu vida. Dios no envió ángeles del cielo para eliminar instantáneamente a esos enemigos. No los fulminó con rayos de fuego celestial.
No los convirtió milagrosamente al arrepentimiento. No hizo que desaparecieran de la noche a la mañana. En lugar de eso, los usó estratégicamente como entrenadores celestiales, como pesas en el gimnasio espiritual, para desarrollar en Nehemías una fortaleza mental que lo convertiría en uno de los líderes más resilientes y exitosos de toda la historia bíblica. Mira la respuesta estratégica de Nehemías en el versículo 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? La oposición no lo paralizó, lo organizó, no lo debilitó, lo fortaleció estratégicamente, no lo desanimó, lo motivó a desarrollar nuevas capacidades que nunca habría necesitado en un ambiente cómodo. Cada ataque verbal de Sanbalat y sus aliados obligó a Nehemías a desarrollar nuevas capacidades mentales que no sabía que tenía. Tuvo que aprender a mantener la concentración en su visión mientras resistía críticas constantes. Tuvo que desarrollar la habilidad de trabajar productivamente mientras mantenía la guardia alta contra amenazas. Tuvo que fortalecer su capacidad de mantener la moral alta de su equipo mientras se enfrentaba a ataques psicológicos diseñados para desmoralizar. En Nehemías 4:17-18 vemos el resultado. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Hermano, hermana, ¿no ves el patrón divino que está ocurriendo en tu propia vida? Esas personas que se oponen sistemáticamente a tus sueños, esos compañeros de trabajo que sabotean tus proyectos desde las sombras, esos familiares que constantemente cuestionan tus decisiones y siembran dudas sobre tu capacidad, esos vecinos que parecen dedicar tiempo y energía significativos a hacer tu vida miserable, esa competencia que usa tácticas desleales para tratar de destruir lo que estás construyendo. Ellos no son accidentes cósmicos en tu historia. No son evidencia de que Dios ha perdido el control de tu situación. No son señales de que estás fuera de la voluntad divina. Son entrenadores personales asignados específicamente por Dios para desarrollar músculos mentales que nunca habrías desarrollado en un ambiente cómodo y sin oposición. Piénsalo de esta manera revolucionaria. Un atleta de élite que solo entrena sin resistencia, sin peso, sin oposición, nunca desarrolla fuerza real. Sus músculos permanecen débiles e incapaces de manejar presión verdadera. Necesita peso que empuje contra él, resistencia que lo fuerce a crecer, oposición que lo obligue a desarrollar capacidades que no sabía que tenía. Exactamente lo mismo pasa con tu mente, tu carácter y tu capacidad de liderazgo. Cada crítica injusta que has recibido ha fortalecido tu capacidad de mantenerte firme en tus convicciones cuando todo el mundo está en tu contra. Cada sabotaje que has enfrentado ha desarrollado tu creatividad para encontrar soluciones alternativas que son mejores que tus planes originales. Cada ataque a tu carácter ha refinado tu integridad hasta convertirla en algo que es literalmente inquebrantable. Cada oposición a tus sueños ha fortalecido tu determinación hasta niveles que ni siquiera sabías que existían en tu interior. Nehemías completó la muralla de Jerusalén en exactamente 52 días, un récord que parecía imposible para un proyecto de esa magnitud. Pero lo más importante no fue la muralla física que construyó, fue la muralla mental que desarrolló durante el proceso de construcción. Al final de esa experiencia, era un hombre completamente diferente, más estratégico, más resiliente, más dependiente de Dios, más capaz de liderar bajo presión extrema, más hábil para mantener la moral alta en medio de ataques constantes. Y en Nehemías 6:15-16 leemos algo extraordinario.
Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Te das cuenta de la ironía divina absolutamente perfecta que ocurrió? Los mismos enemigos que habían sido enviados por las fuerzas espirituales de las tinieblas para destruir a Nehemías y frustrar el propósito de Dios, terminaron siendo testigos involuntarios de la gloria de Dios manifestada a través de la fortaleza mental sobrenatural que él había desarrollado precisamente por causa de la oposición que ellos representaron. Sus enemigos no tuvieron más remedio que reconocer que una obra de esa magnitud, completada en esas circunstancias, con esa oposición, en ese tiempo récord, solo podía haber sido lograda por el poder sobrenatural de Dios, trabajando a través de un hombre cuya mente había sido fortalecida hasta niveles extraordinarios. Tus enemigos, hermano, hermana, no tienen la última palabra en tu historia. Dios la tiene. Y Él está usando estratégicamente la oposición que enfrentas, incluso la más cruel e injusta, para esculpir en ti una versión de ti mismo que será completamente invencible. Está convirtiendo cada ataque en combustible para tu crecimiento, cada obstáculo en una oportunidad de fortalecimiento, cada oposición en un escalón hacia la grandeza que Él ha diseñado para tu vida. Cuando termines de atravesar esta temporada de oposición, no solo habrás completado el proyecto que Dios te asignó, habrás sido transformado en el tipo de persona que puede completar cualquier proyecto que Dios te asigne en el futuro, sin importar cuánta oposición enfrentes. Hay algo más fascinante sobre la estrategia de Nehemías que va a cambiar tu perspectiva sobre cómo manejar la oposición en tu vida. Cuando sus enemigos trataron de distraerlo del trabajo invitándolo a reuniones falsas, él respondió con una de las frases más poderosas en toda la Escritura: «Yo hago una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros?». Esta respuesta revela una mentalidad que había sido forjada por la oposición constante, la capacidad de mantener el enfoque en lo esencial, sin importar cuántas distracciones trate de crear el enemigo. Nehemías había desarrollado lo que yo llamo inmunidad a la distracción, una fortaleza mental que puede distinguir entre lo importante y lo urgente, entre lo que viene de Dios y lo que viene del adversario. Hermano, hermana, tus enemigos actuales te están enseñando esta misma habilidad. Cada intento que hacen de distraerte de tu propósito está fortaleciendo tu capacidad de mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Cada vez que tratan de hacerte dudar de tu llamado, estás desarrollando una convicción más profunda sobre tu identidad en Dios. Cada crítica injusta está refinando tu capacidad de distinguir entre la voz de Dios y las voces del mundo. Cada sabotaje está desarrollando tu creatividad para encontrar caminos alternativos. Cada obstáculo está construyendo tu determinación hasta niveles que ni sabías que existían en tu interior. Pero aquí está lo más extraordinario. Cuando Nehemías terminó la muralla, no solo había reconstruido una barrera física, había establecido un precedente espiritual que demostraba que el pueblo de Dios puede lograr lo imposible cuando combina visión divina con trabajo persistente bajo oposición. Su éxito no fue solo personal, fue generacional. Inspiró a futuras generaciones de judíos a creer que podían reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Su fortaleza mental se convirtió en un legado que trascendió su propia vida. Lo mismo está ocurriendo contigo. Tu resistencia ante la oposición actual no solo te está fortaleciendo a ti, está estableciendo un patrón de victoria que van a heredar tus hijos, tus nietos,
las personas que Dios pondrá bajo tu influencia. Estás creando un legado de fortaleza mental que va a impactar vidas que ni siquiera conoces todavía. Cuando vences a tus enemigos actuales, no solo estás ganando una batalla personal, estás demostrando el poder de Dios a una generación que necesita ver que es posible triunfar sobre la adversidad. Tu victoria se convierte en esperanza para otros que están enfrentando sus propias batallas. Pero cuando entendemos el nivel más profundo y radical de fortalecimiento mental que Dios quiere desarrollar en nosotros, cuando descubrimos cómo Él puede tomar una mente completamente programada para la destrucción y convertirla en una fuerza imparable para su reino, ahí es donde tocamos lo verdaderamente sobrenatural. La transformación de Pablo, de perseguidor a inquebrantable. Detén todo lo que estás pensando. Lo que estás a punto de descubrir va a redefinir completamente lo que creías posible para tu propia transformación mental, y va a demostrar que no importa cuán dañada esté tu mente ahora mismo, Dios puede reconstruirla completamente. Imagínate que eres conocido en toda tu sociedad por ser la persona más violenta, más extremista, más radicalmente opuesta a algo específico que existe en tu generación. Imagínate que has dedicado literalmente tu vida entera, tu carrera completa, tu reputación total a perseguir sistemáticamente, encarcelar brutalmente y eliminar físicamente a las personas que representan exactamente lo contrario de todo en lo que crees apasionadamente. Imagínate que tu nombre se ha convertido en sinónimo de terror para un grupo completo de personas, que cuando mencionan tu nombre, los niños lloran y los adultos tiemblan de miedo. Que tu reputación está tan solidificada en la dirección de la violencia y la destrucción que has invertido años de entrenamiento, toda tu educación, todas tus conexiones políticas y religiosas en ser el enemigo número uno de una causa específica. Imagínate que tu identidad mental completa está construida sobre el odio sistemático, la intolerancia fundamentalista y la violencia organizada. Que has programado tu mente durante décadas para ver a cierto grupo de personas como enemigos que deben ser eliminados. Que has entrenado tus emociones para sentir satisfacción cuando causas sufrimiento a esas personas. Que has estructurado toda tu vida profesional alrededor de ser un exterminador eficiente. Y ahora, imagínate que en un solo momento, en un solo encuentro sobrenatural que dura apenas unos minutos, no solo cambias completamente de opinión, sino que te conviertes en la versión más poderosa, más dedicada, más inquebrantable de exactamente aquello que antes perseguías con toda tu fuerza, que pasas instantáneamente de ser el destructor más temido a ser el constructor más efectivo de aquello que habías tratado de eliminar. Hermano, hermana, eso es exactamente lo que le pasó a Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Y la transformación mental radical que experimentó es el mismo tipo de reconstrucción mental completa que Dios quiere realizar en tu vida ahora mismo, sin importar cuán profundos sean los patrones negativos que hayas desarrollado. Cuando leemos Hechos 9:1-2, vemos a Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, yendo personalmente al sumo sacerdote para pedir cartas oficiales que le dieran autoridad legal para ir a Damasco y arrestar violentamente a cualquier seguidor de Jesús que pudiera encontrar, hombre o mujer, para traerlos atados a Jerusalén, donde enfrentarían tortura y muerte. Este hombre no era simplemente un oponente casual del cristianismo, no era alguien que simplemente no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Era un exterminador profesional, un terrorista religioso con licencia oficial, alguien cuya mente estaba completamente programada para la destrucción sistemática de todo lo relacionado con Cristo. Hechos 8:3 nos dice que Saulo asolaba la iglesia
y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra asolaba, en el griego original significa destruir completamente, devastar sin misericordia, eliminar sistemáticamente. Estaba literalmente tratando de exterminar el cristianismo de la faz de la tierra. Su identidad mental entera estaba construida sobre esta misión destructiva. Había invertido años de su vida, toda su reputación como fariseo educado, toda su carrera como líder religioso respetado en ser el enemigo más efectivo y despiadado de la fe cristiana. Era el Osama Bin Laden del cristianismo primitivo, el Hitler personal de los seguidores de Jesús. Pero entonces, en el camino a Damasco, algo absolutamente sobrenatural sucedió que va a cambiar tu perspectiva sobre lo que es posible en tu propia mente. Hechos 9:3-4 nos relata: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento preciso, la mente de Saulo no solo fue confrontada con nueva información, fue completamente demolida y reconstruida desde los cimientos más profundos. Todo lo que creía que sabía sobre la realidad fue instantáneamente destruido y reemplazado. Todo su sistema de valores fue volcado completamente. Toda su identidad fue pulverizada y reformada. Su cerebro fue literalmente reprogramado en segundos. Pero aquí está lo que quiero que entiendas con cada fibra de tu ser. La transformación de Pablo no fue simplemente un cambio de opinión teológica o un ajuste de perspectiva religiosa. Fue una demostración explosiva del poder absoluto de Dios para reconstruir completamente una mente humana, para tomar los mismos elementos de personalidad que habían sido usados para la destrucción masiva y convertirlos en instrumentos precisos de construcción del reino de los cielos. La pasión feroz que Pablo había tenido para perseguir y destruir cristianos se convirtió en la misma pasión feroz para predicar el Evangelio y plantar iglesias. La determinación inquebrantable que había usado para eliminar la fe se convirtió en la misma determinación inquebrantable para propagarla. La resistencia mental que había desarrollado para oponerse a Cristo se convirtió en la misma resistencia mental para sufrir por Cristo. La inteligencia estratégica que había usado para destruir iglesias se convirtió en la misma inteligencia estratégica para establecerlas. Hermano, hermana, ¿no ves lo que esto significa para tu propia vida? No importa cuán dañada esté tu mente en este momento, no importa cuán profundos sean los patrones negativos de pensamiento que hayas desarrollado durante años o décadas. No importa cuánto tiempo hayas invertido en pensamientos destructivos, en hábitos que te debilitan, en una identidad que no refleja ni remotamente el propósito glorioso de Dios para tu vida. No importa si has sido adicto a la pornografía durante décadas. No importa si has desarrollado patrones de pensamiento depresivos que parecen imposibles de romper. No importa si tu mente ha sido programada por traumas de la infancia que han creado fortalezas mentales de miedo, inseguridad y autoodio. No importa si has invertido años en patrones de pensamiento negativos sobre ti mismo, sobre otros, sobre Dios, sobre la vida. El mismo poder sobrenatural que transformó instantáneamente la mente de Pablo está disponible para transformar tu mente ahora mismo. Los mismos elementos de tu personalidad que han sido usados por el enemigo para debilitarte, para destruirte, para mantenerte en patrones destructivos, pueden ser completamente reconstruidos por Dios para convertirte en una fuerza imparable para su reino en esta generación. Mira lo que Pablo llegó a ser después de su transformación mental radical. En 2 Corintios 11, 23, 28, él mismo describe lo que experimentó después de que su mente fue fortalecida sobrenaturalmente. Azotes sin número,
que habrían quebrado la mente de cualquier persona normal. Cárceles frecuentes que habrían destruido el espíritu de la mayoría de la gente. Peligros de muerte repetidos que habrían paralizado a casi cualquier ser humano con terror permanente. 39 azotes 5 veces diferentes. Un total de 195 latigazos que habrían matado a la mayoría de las personas. 3 veces azotado con varas romanas hasta el punto de la inconsciencia. Una vez apedreado hasta el punto donde pensaron que estaba muerto. 3 veces naufragó en el océano sin equipo de supervivencia. Una noche y un día estuvo flotando en alta mar, esperando la muerte. Peligros constantes de ríos desbordados, de ladrones organizados, de su propia nación que lo consideraba un traidor, de los gentiles que lo veían como una amenaza, en ciudades hostiles, en desiertos mortales, en mares tempestuosos, entre falsos hermanos que lo traicionaban, hambre que le perforaba el estómago, sed que le secaba la garganta, frío que le penetraba hasta los huesos, desnudez que lo exponía a los elementos. ¿Te das cuenta de lo que estoy describiendo? Este hombre desarrolló una fortaleza mental tan completamente sobrenatural que pudo soportar más oposición, más dolor físico, más persecución sistemática, más traición personal que prácticamente cualquier ser humano en la historia documentada. Y no solo sobrevivió, sino que prosperó exponencialmente. No solo resistió, sino que siguió predicando con más poder, más efectividad, más impacto cada vez. ¿Sabes cuál era su secreto? En Filipenses 4:13, él revela la clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su mente había sido tan completamente reconstruida por Dios que ya no dependía de su propia fortaleza humana limitada. Había aprendido a acceder a una fuente de poder mental que es literalmente ilimitada, inagotable, inquebrantable. Y en 2 Corintios 12:10, Pablo hace una declaración que desafía completamente toda lógica humana y que demuestra el nivel sobrenatural de fortaleza mental que había desarrollado. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Entiendes la magnitud explosiva de lo que está diciendo? Su mente había sido tan radicalmente fortalecida por Dios que había llegado al punto donde podía encontrar gozo genuino en las mismas circunstancias que destruyen mentalmente a otras personas. Había desarrollado una mentalidad sobrenatural que convertía automáticamente cada ataque en una oportunidad de demostrar el poder indestructible de Dios. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo describe su mentalidad inquebrantable. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperamos; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Había desarrollado una resistencia mental que era literalmente imposible de quebrar. Hermano, hermana, esa misma transformación mental radical está disponible para ti en este momento. Ese mismo poder que reconstruyó completamente la mente de Pablo puede reconstruir completamente la tuya. Esos mismos patrones destructivos que dominan tu pensamiento ahora mismo pueden ser completamente reformateados para convertirte en una versión de ti mismo que ni siquiera puedes imaginar todavía. Hay algo más sobre Pablo que demuestra el alcance completo de su transformación mental. Después de su conversión, no solo cambió de bando, se convirtió en el misionero más efectivo en la historia del cristianismo. Plantó iglesias en todo el mundo conocido, escribió la mayoría del Nuevo Testamento y estableció fundamentos teológicos que han sostenido la fe cristiana por 2000 años. ¿De dónde sacó la fortaleza mental para lograr todo esto? De los mismos patrones de pensamiento que antes había usado para perseguir. Su mente analítica que había usado para encontrar y capturar cristianos
Se convirtió en la misma mente analítica para encontrar y alcanzar almas perdidas. Su determinación férrea para eliminar la fe se transformó en la misma determinación férrea para propagarla. En Gálatas 1:23, Pablo describe cómo la gente reaccionaba a su transformación. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Su transformación era tan radical, tan completa, tan sobrenatural, que se había convertido en evidencia viviente del poder de Dios para cambiar cualquier vida. Su testimonio no eran solo palabras, era su existencia misma. Cada vez que alguien lo veía predicando el Evangelio, era como ver un milagro caminando. Su vida se había convertido en un argumento irrefutable de que no existe ninguna persona demasiado perdida, demasiado dañada, demasiado programada en la dirección equivocada, como para que Dios no pueda transformarla completamente. Hermano, hermana, esa es exactamente la transformación que Dios quiere hacer en tu mente. Quiere tomar cada patrón destructivo que has desarrollado y convertirlo en un patrón constructivo. Cada habilidad que has usado mal puede ser redirigida para el reino. Cada fortaleza mental que el enemigo ha tratado de usar para destruirte puede ser reconstruida como una fortaleza mental que destruya las obras del enemigo. Si has sido adicto a la pornografía, Dios puede transformar esa misma pasión en hambre insaciable por su presencia. Si has sido controlado por la ira, esa misma intensidad puede convertirse en celo por la justicia. Si has sido dominado por el miedo, esa misma sensibilidad puede transformarse en una capacidad sobrenatural de depender de Dios. Pablo terminó su vida con estas palabras poderosas en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Había pasado de ser el enemigo más temido del cristianismo a ser su defensor más valiente. Su mente había sido tan completamente transformada que pudo enfrentar la muerte con paz total, sabiendo que había cumplido el propósito para el cual había sido recreado. Esa misma transformación mental completa está disponible para ti. No importa cuán lejos hayas llegado en la dirección equivocada, Dios puede darte un giro de 180 grados que será tan radical que tu propia vida se convertirá en testimonio del poder transformador del Evangelio. Y ahora que has llegado hasta aquí, que has permanecido fiel a este viaje completo de revelación transformadora, que has permitido que estas verdades penetren en lo más profundo de tu corazón, es tiempo de que entiendas exactamente cómo activar esta transformación sobrenatural en tu propia vida. Hermano, hermana, felicitaciones profundas y sinceras. Has llegado hasta el final de una de las revelaciones más poderosas y transformadoras que el Espíritu Santo puede darte sobre la fortaleza mental sobrenatural que Dios quiere desarrollar en tu vida. Y quiero que sepas algo muy importante. Muy pocas personas en este mundo tienen la perseverancia espiritual, la hambre genuina por la verdad y el compromiso profundo con su crecimiento que se requiere para llegar hasta este punto en un mensaje de esta profundidad y esta intensidad. El simple hecho de que estés aquí ahora mismo, después de haber recorrido este viaje completo de revelación bíblica, después de haber permitido que estas verdades penetren en tu corazón, después de haber invertido este tiempo sagrado en alimentar tu alma con la palabra poderosa de Dios, es evidencia clara e incontrovertible de que el Señor ha estado fortaleciendo tu mente durante estos minutos de una manera que quizás ni siquiera puedes percibir todavía, pero que va a manifestarse en tu vida de formas extraordinarias en los días que vienen. Cada minuto que has permanecido conectado con este mensaje, cada verdad que has permitido que se establezca en tu corazón, cada revelación que has recibido sobre la forma en que Dios usa tus desiertos, tu silencio, tus fallas, tu oposición e incluso tus patrones mentales más destructivos
para fortalecerte. Todo eso ha sido una sesión de entrenamiento mental divino que está transformando la estructura misma de tu pensamiento. Quiero que hagas algo extremadamente importante ahora mismo, algo que va a sellar esta transformación que ha comenzado en tu mente y va a declarar públicamente tu compromiso con el proceso de fortalecimiento mental que Dios está realizando en tu vida. En los comentarios, escribe esta frase específica y poderosa. Llegué hasta el final porque Dios está fortaleciendo mi mente para lo que viene. House, al escribir esta declaración, me estás haciendo saber que formas parte de ese grupo extraordinariamente selecto de personas que están realmente comprometidas con su transformación mental y espiritual, que no solo consumen contenido, sino que permiten que ese contenido los transforme desde adentro hacia afuera. Me estás mostrando que eres uno de los elegidos que llegaron hasta el final de esta revelación, y eso me llena de gozo, porque sé que Dios va a usar tu vida de maneras extraordinarias. Sabes, hermano, hermana, compartir este video con otras personas es como encender una antorcha poderosa en medio de la oscuridad más densa que existe en nuestra generación. Vivimos en una época donde millones de personas están luchando contra depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, crisis de identidad, falta de propósito, desesperanza profunda. Cada persona que ve este mensaje es otra vida que puede ser tocada, transformada y fortalecida por estas revelaciones que cambian la vida. Cuando compartes este contenido, no solo estás difundiendo información religiosa, estás siendo un instrumento directo de Dios para llevar fortaleza mental sobrenatural a almas que están al borde del colapso, que han perdido la esperanza, que necesitan desesperadamente entender que Dios puede usar incluso sus luchas más difíciles para hacer de ellos personas completamente diferentes. Piénsalo de esta manera, que va a cambiar tu perspectiva. Suscribirse a este canal es exactamente como decidir asistir regularmente a la universidad espiritual más avanzada que existe en el planeta. Cada video que publico es una clase magistral diferente, una sesión de entrenamiento mental específica sobre cómo desarrollar la mente de Cristo en tu vida diaria, cómo acceder al poder sobrenatural de Dios para transformar tu pensamiento, cómo convertir cada lucha en una oportunidad de fortalecimiento. No suscribirse a un canal como este es literalmente como tener acceso gratuito a la mejor educación espiritual del mundo, a revelaciones que podrían transformar completamente tu vida, a herramientas que podrían convertirte en una versión inquebrantable de ti mismo y decidir voluntariamente privarte de todo eso. Es como tener la llave de un tesoro invaluable y decidir no usarla. Si no estás suscrito todavía, quiero que te hagas una pregunta muy seria y honesta. ¿Por qué no? ¿Qué te impide comprometerte con tu propio crecimiento espiritual? ¿Qué te detiene de tomar una decisión que podría significar la diferencia entre una vida de fortaleza mental o una vida de lucha constante? Te estás privando a ti mismo de un crecimiento espiritual que podría estar transformando tu vida semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero si ya estás suscrito, quiero felicitarte sinceramente porque has tomado una decisión que demuestra que tu crecimiento espiritual es una prioridad real en tu vida, no solo palabras vacías que dices los domingos. Has demostrado que entiendes el valor de alimentar constantemente tu mente con verdades bíblicas poderosas que tienen el poder de transformar todo en tu vida. Mantén tu llama espiritual encendida y ardiendo intensamente consumiendo regularmente este tipo de contenido que fortalece tu mente. Tu mente es exactamente como un jardín que requiere cuidado constante. Si no la alimentas deliberadamente y de manera consistente con verdades bíblicas poderosas, con revelaciones que fortalecen tu espíritu, con enseñanzas que desarrollan tu carácter, entonces las malas hierbas de los pensamientos negativos, la desesperanza,
el miedo y la duda comenzarán a crecer automáticamente y a dominar el paisaje de tu pensamiento. El fortalecimiento mental es un proceso continuo, no un evento de una sola vez. Necesitas nutrición espiritual regular, revelaciones frecuentes, recordatorios constantes de quién eres en Cristo y de lo que Dios puede hacer a través de una mente que está completamente entregada a Él. Ahora quiero que hagas algo muy específico y sagrado. Quédate exactamente donde estás, unos minutos en silencio total, sin distracciones, experimentando la paz profunda de la música que acompaña este video. Aproveche este momento santo para dedicarle unas palabras sinceras de alabanza y agradecimiento al Señor por este día que te ha dado, por esta revelación que ha puesto en tu corazón, por la fortaleza mental que Él está desarrollando en tu vida en este mismo momento. Dale gracias por cada desierto que te ha fortalecido, por cada silencio que ha desarrollado tu fe, por cada falla que ha producido humildad y sabiduría en tu carácter, por cada enemigo que ha servido como entrenador para hacerte más resiliente, por cada patrón mental destructivo que Él está transformando en este momento en herramientas de construcción del reino. No pauses este video hasta que termine completamente por sí mismo. Mantén esta conexión espiritual abierta y pura. Permite que el Espíritu Santo selle profundamente en tu corazón y en tu mente todo lo que has recibido durante estos minutos transformadores. Que estas verdades poderosas se conviertan en parte permanente de tu ADN espiritual, que se establezcan como fundamentos inquebrantables en tu pensamiento, que se manifiesten como fortaleza sobrenatural en cada área de tu vida. Permite que esta música te lleve a un lugar de paz donde puedas procesar todo lo que Dios te ha hablado, donde puedas hacer compromisos específicos con Él sobre cómo vas a aplicar estas revelaciones, donde puedas declarar tu fe en que Él va a continuar fortaleciendo tu mente hasta convertirte en exactamente la persona que Él diseñó que fueras desde antes de la fundación del mundo. Te espero en el siguiente video, donde continuaremos explorando las profundidades inexploradas del poder de Dios para transformar vidas, para fortalecer mentes, para crear de personas ordinarias instrumentos extraordinarios para su gloria en esta generación. Que Dios te bendiga abundantemente.